ahora en esta parte de nuestro programa nos encontramos con uno de los participantes del equipo de Facebook y con un participante del equipo de Twitter. La dinámica va a ser la misma. Vamos a preguntar les vamos a preguntar lo mismo y vamos a ver su opinión acerca de los estereotipos que sufren la gente con discapacidad. Primero que nada, la primera pregunta va para Antonio. ¿Cuáles son algunos de los estereotipos más comunes que enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad actual? Buenas tardes. Yo creo que uno de los principales estereotipos que enfrenta la gente es el estereotipo de que no son capaces de hacer algo debido a su discapacidad, o el estereotipo de que son menos valiosos o menos, eh, o que esa persona no es digna de recibir el mismo trato que los demás. Creo que son los tres estereotipos más presentes con, cuando se habla de la discapacidad. Normalmente ves a una persona con discapacidad y pues si platicas con ellos, la mayoría te va a decir que han sido discriminados o que han sido negados de acceso a algún lugar o de algún trabajo por el tema de que creen que no son capaces de hacer las cosas. Sí, claro, como tú bien lo mencionas, estas personas sufren mucho de que piensan que su nivel intelectual es inferior al nuestro, cuando en realidad no lo es. Y tú, Andrea, ¿tú opinas lo mismo que mi compañero Antonio? ¿Crees que esos estereotipos Yo son los creo, que más afectan a esas personas? yo creo que el tema de estereotipos es muy grande y pues principalmente a estas personas que presenten alguna discapacidad, como ya se había mencionado, puede que se piense que esas personas no pueden hacer muchísimas cosas por sí mismas cuando es una completa mentira y la realidad es que estas personas pueden hacer cualquiera, o sea, no cualquiera, pero pueden hacer muchísimas cosas por sí mismas. Y de igual manera, pues como habían mencionado, puede que se les niegue acceso a un trabajo, puede que se les niegue acceso a simplemente ser tratados de la misma forma que todos por una razón de discapacidad. Entonces, el tema de estereotipos es muy grande y considero que es algo en lo que debemos trabajar porque, pues sí, como hemos dicho, en México hay alrededor de 16 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente un sexto de la población. Entonces, es un sector tan grande y que realmente no hemos visualizado, o sea, que seguimos con muchos paradigmas, con muchas creencias de que pueden ser inferiores cuando esto no tiene que ser así y tenemos que, pues, buscar una sociedad más igualitaria. Sí, claro, como bien lo dices tú. Este, Antonio, ¿qué impacto tienen estos estereotipos en la vida cotidiana y las oportunidades de las personas con discapacidad? Bueno, estos estereotipos ocasionan más que nada que se les niegue acceso a trabajos o que se les niegue acceso a lugares y los privan de algunos privilegios que otras personas tienen. Creo que una persona con discapacidad tiene mucho menos probabilidad de encajar en alguna sociedad porque muchas veces los dejan fuera por su discapacidad, porque los ven como inferiores o los ven como diferentes. Entonces, siento que sí, una discapacidad no es motivo para excluir a la gente, pero desgraciadamente así es la realidad en México y mucha gente con discapacidad se queda excluida de ciertas actividades y ciertos privilegios que los demás tienen. Claro. ¿Tú, Andrea, piensas lo mismo que Antonio? Sí, yo creo que sí, la forma en la que es más evidente, pues, es en el acceso a diferentes servicios, o sea, tanto, no considero que sean tanto tipo privilegios, sino simplemente los derechos que debemos tener. Simplemente, pues somos derechos, se supone que los tenemos que tener, son inherentes a nosotros, sin embargo, pues las personas que presentan alguna discapacidad muchas veces no pueden ejercerlos, no pueden ejercer pues un libre derecho a tener un trabajo, porque pues hay muchos paradigmas sobre cómo una persona con discapacidad va a trabajar o va a hacer un buen trabajo. De igual manera, pues en las relaciones que pueda hacer con los demás, no es como que una persona con discapacidad, como ya habían dicho, va a tener un gran círculo social o va a poder desarrollarse simplemente por las creencias de las demás personas. Sí, claro, y bueno, también como bien lo dices, pues, como bien lo dice Antonio, pues, acceso al trabajo también es denegado, y pues yo también creo que a veces nosotros como personas también tenemos este pensamiento de pensar que las personas con discapacidad no son lo suficientemente inteligentes o no capaces para hacer diferentes cosas,
Entonces yo creo que ¿ustedes cuál creen que sea el papel que juega la educación en la reducción de estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad? Antonio, Creo no sé. que, creo que la educación es el principal factor, bueno, la falta de educación es el principal factor por el que existe tanta discriminación. Una persona con educación puede estar más informada acerca de la discapacidad y cómo ser inclusivos con la gente con discapacidad y cómo es que la gente con discapacidad tiene la capacidad de hacer la mayoría de cosas que la gente sin discapacidad hace. Y creo que al educar a la gente puedes generar conciencia de cómo incluirlos, de cómo eh, el trato que le estás dando afecta a la sociedad y de cómo el darles una oportunidad te podría dejar sorprendido porque hay muchos casos de éxito, como el de Hugh Herr, que fue una persona que a los 17 años perdió las piernas por congelación en una montaña y le tuvieron que amputar las piernas y sus prótesis no funcionaron. Entonces él se decidió a volverse inventor y creador de prótesis y él creó unas prótesis y hoy en día es conocido como una de las personas más exitosas dentro de la rama de la tecnología enfocada hacia la salud por su trabajo con las prótesis y sus prótesis son las que hoy en día son más usadas alrededor del mundo. Y bueno, al final él se volvió una persona con discapacidad a raíz de su accidente y creo que generó mucho, creo que verlo a él nos tiene que ayudar a generar mucha conciencia acerca de lo que una persona con discapacidad es capaz de hacer. Porque si esta persona no tenía piernas y aún así logró inventar y crear las prótesis y volverse tan exitoso, no dudo que mucha otra gente con discapacidad también lo pueda lograr. Vale, gracias, Antonio. ¿Y tú, Andrea, igual crees que se debe desde chicos a la gente a fomentar, bueno, a fomentar la inclusión hacia las personas con discapacidad? Sí, yo creo que la educación sí es una parte importante y una parte fundamental para que las personas pues vayan, pues el hecho de asistir a alguna escuela o presentar algún tipo de educación puede ayudarnos a que nosotros creemos nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la vida y pues es un lugar en donde nos van a enseñar a que todos somos iguales y en donde vamos a tener que practicarlo. Entonces sí considero que la educación es como que la fuente principal para que nosotros vayamos como perdiendo todo ese tipo de pensamientos. Y de igual manera, o sea, esto viene desde donde nacimos, donde nos criamos. Es importante igual tener un círculo o crear pues este espacio de convivencia en el que no se presenten ningún tipo de, como, no se presenten ningún tipo de desigualdades, en donde se enseñe que un espacio inclusivo, un espacio en el que todos somos iguales, pues simplemente para ir perdiendo como estas creencias de que todas aquellas creencias que ya se han mencionado, que son totalmente falsas y que no tienen algún fundamento, no hay algún fundamento que diga, ay, es que las personas con discapacidad tienen que ser menos inteligentes. No, el fundamento que nosotros observamos es simplemente la creencia de las personas, pero no hay algo que lo compruebe y tenemos estas formas de pensar que, como ya he dicho, no tienen alguna base, simplemente son cosas que nosotros creemos por estereotipizar. Entonces, sí considero que la educación es una parte fundamental. Ok, muchas gracias. Y pues ahora que, bueno, veo que ustedes son de Facebook y de Twitter, si no me equivoco, ¿ustedes cuáles crees que sean las medidas que son necesarias para fomentar una mayor inclusión y aceptación a las personas con discapacidad? Y si ustedes lo han fomentado en sus redes sociales. Creo que, creo que las redes sociales hoy en día son una herramienta con mucho impacto y eh, con mucho impacto en las personas y el uso correcto de estas para promover campañas de inclusión o promover campañas educativas acerca del tema de la discapacidad es muy importante porque si generas un alcance grande con tus publicaciones, haces que la gente pueda leer e interactuar con tus publicaciones y informarse más del tema de la discapacidad y darse cuenta de lo que están haciendo mal y darse cuenta de que la discapacidad no es un motivo para que haya desigualdades. En Twitter lo que estamos haciendo son publicaciones más que nada hablando acerca de la discapacidad en general, de cómo incluir a gente con discapacidad y casos de éxito de la discapacidad como el que te comentaba de Hugh Herr, que se le amputaron las piernas.
así como estadísticas acerca de la discapacidad para que la gente un poco dimensione acerca del tema y se dé cuenta que pues existen muchísimas desigualdades y que se den cuenta de cómo aportar algo positivo y no algo negativo. Vale, muchas gracias. ¿Y tú, Andrea, cuál crees que sean las medidas necesarias para fomentar la mayor inclusión y si has adoptado una de estas en tu red social? Yo estoy trabajando con Facebook, entonces principalmente lo que yo me estoy enfocando ha sido como en concientizar a las personas. Como ya había mencionado al inicio, hay una gran estadística de personas que tienen discapacidad y pues sí representa un gran sector de la población mexicana y no tanto de la población mexicana, de la población en general. Estaba checando unas estadísticas de la ONU y nos dicen que hay alrededor de 1.300 millones de personas que tienen alguna discapacidad. Y pues algunos de los datos que yo había encontrado es que el acceso a un sistema de transporte es 6 veces más complicado para las personas con discapacidad simplemente porque no están adecuados o porque no hemos hecho muchísimas como medidas para que fomentemos un lugar inclusivo y un lugar en donde todos podamos acceder de la misma forma a todas las oportunidades. Entonces, eso es en lo que yo me estaba enfocando, en concientizar y hacer pues visible que hay un mundo que tiene a muchísimas personas con discapacidad y que es necesaria la igualdad, buscando como pues esta parte de que conozcan datos, conozcan estadísticas y vean la importancia que tiene realmente fomentar un sistema de inclusión y un sistema de igualdad. Claro, pues bueno, esto será todo. Muchas gracias por tu tiempo y les deseo mucho éxito en sus trabajos de las redes sociales y que pues ojalá lleguemos todos a la misma meta. Muchas gracias. La falta de conocimiento no debería ser pretexto para no respetar los derechos de las personas con discapacidad y es por eso que en esta segunda y última parte de nuestra dinámica sobre las entrevistas que hacemos a nuestros compañeros generadores de contenido de vida incluyente sobre el tema de los prejuicios que existen sobre la gente con discapacidad, podemos destacar el hecho de que seguimos firmes con que la empatía es un punto muy clave que puede hacer que el punto de vista de las personas cambie y esto sea un motor que genere los cambios que estamos buscando para generar una sociedad mucho más incluyente, especialmente en México, que es un país que tiene muchas decadencias en los factores legales, en pues el respeto hacia las personas y el respeto a los derechos humanos, que son los básicos que todos merecemos y que son pues inherentes a nosotros, entonces las personas con discapacidad pues no tendrían por qué no ser respetados. Además de que esto nos permite exigir que se hagan los cambios necesarios tanto por parte de las empresas como del gobierno para que poco a poco vayamos juntos generando los cambios y desarrollándonos como una sociedad mejor. Entonces, para seguir informándonos y conociendo sobre las perspectivas que tienen las personas con discapacidad, así como diferentes historias, que sirven como motivación e inspiración para conocer más del tema, les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, que sigan nuestros diferentes programas aquí en YouTube, además de los shorts que creamos, así como nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, TikTok y Facebook, donde aparecemos como Vida Incluyente, además de hacer lectura de los diferentes blogs que se suben en nuestro blog de Vida Incluyente. Los esperamos para nuestro próximo capítulo y muchas gracias por acompañarnos.